Amigas y amigos, bienvenidos. Les damos las gracias por participar con nosotros en estas pláticas, entrevistas, como quieran llamarles. Bienvenidos de nuevo a la página oficial de la ISA en YouTube. Vamos a recibir al ingeniero Mario Gutiérrez, una persona muy conocida en el medio, un gran amigo mío. Esperamos que esto sea de mucha utilidad para todos ustedes y que por lo menos nos permita conocer un poco más acerca de quién es Mario Gutiérrez. Mario, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente, Pedro, muchas gracias y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes los años que he tenido en la parte de automatización y desde luego la parte que me tocó vivir, muy importante y un orgullo para mí con la ISA. Muy bien, Mario. Pues muchísimas gracias de nuevo por permitirnos platicar contigo. Ya conoces la mecánica. Vamos a iniciar con que nos platiques sobre tu desarrollo profesional, Mario. Tú eres del Poli, eres de la UNAM, empezando por ahí, y después nos platicas todo tu desarrollo profesional, por favor. Bien, bueno, yo básicamente soy ingeniero químico. Estudié en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quizás lo que me llevó a estudiar eso me dejó impacto una maestra que tuve de química en la tercero de secundaria. Me hizo descubrir la magia de la química y desde que estaba yo en secundaria me hizo ver la oportunidad, la magia de dedicarse a la química. Pasé posteriormente, obviamente, a lo que en ese tiempo era la preparatoria número 1. Hice en 2 años la preparatoria, pero ya desde entonces ibas con la inclinación a dedicarte en la parte de química. Posteriormente pasé a la escuela, a la Facultad de Ciencias Químicas, y durante los 5 años que pasaron, tuve, la fortuna, incluso en el primer año, de haber sido, a pesar de que era la parte más difícil a mi modo de ver, cuando entraba uno de cambio de la preparatoria a la universidad, de haber alcanzado la calificación más alta en el primer año de la carrera. ¡Wow! ¡Qué padre! De ahí en adelante, siempre fue, creo que algo que aprendí que en la escuela, en mi casa, con mis papás, que habría lo que fuera a ser, habría que primeramente estar seguro de escoger lo que uno quisiera hacer, de hacer todo el esfuerzo que estuviera en las manos de uno, en la mente de uno, concentrarse en ello, que había que pagar un costo, un precio, pero que la única manera de lograrlo era hacerlo bien, hacerlo con todo el esfuerzo de uno y finalmente nunca darse por vencido. Los 5 años que pasé en la escuela me permitió incluso salir en los ratos que tenía poco de tiempo para ir a dar clases como auxiliar en química en la preparatoria número 1, de lo cual me siento satisfecho de haber regresado un poquito porque no tuve mucho tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar en Petróleos Mexicanos. Casi no tuve tiempo libre. Me invitaron a trabajar en la refinería y la formación en la refinería de petróleo se consistía primeramente en pasar por un laboratorio. Los laboratorios eran la oportunidad de conocer lo que se hacía en la refinería, en lo que se hacía de refinación, qué plantas eran, etcétera. Me tuve la oportunidad de trabajar en un cromatógrafo de gases para determinar las composiciones de los diferentes hidrocarburos, y posteriormente pasé a ser un ingeniero de turno en las plantas de destilación. Mario, perdón, estás hablando de la refinería de Azcapotzalco. En la refinería de Azcapotzalco. Okay. Había 2 plantas que eran básicamente la base. Era una que se llamaba Maquis número 1 y Maquis número 2.
las cuales consistían de calentadores gigantescos con 250 quemadores cada uno de ellos. El crudo que llegaba de Poza Rica principalmente pasaba finalmente al calentador, a la torre de destilación, y de ahí finalmente se separaban los diferentes componentes que pasaban posteriormente a otra planta de destilación, donde separabas el propano, butano, pentano, hexano, etcétera. Y me enseñaron también, aprendí a formular las gasolinas, los gasaviones, la turbocina, y aprendí algo más. Aprendí de que había mucha gente que tenía mucha capacidad, gente que se dedicaba de cuerpo y alma a la refinería y que nos hizo sentir orgullosos de ser petroleros. Nos enseñó que éramos necesarios y a veces trabajábamos 12 horas seguidas y entre dos hacíamos todos los turnos, porque la gasolina que se producía en el transcurso de la mañana y de la tarde había que estar lista a las 4 de la mañana para dejarla en ventas, en ventas para su distribución en la Ciudad de México y en los clientes. Entonces, era un reto muy grande, era una necesidad muy grande, pero finalmente lo hacían a uno sentirse orgulloso de pertenecer a Pemex, a quien le debo haber aprendido finalmente a trabajar. Y finalmente también tanto en las dos plantas de Maquis, que eran las de destilación, y en una Perco, que era una reformadora de gasolina, era parte de la guardia que tenía uno. Finalmente lo que me encontré al llegar fue un tablero con puras cajas negras, con una gráfica circular, otras eran más pequeñas, con unas gráficas de rollo, y bueno, lo único que no me enseñaron en la escuela, que no sabía yo, y me saltaron para entrar a operación en la refinería, es que no pasé por instrumentos. Y esa era parte de la formación. Entonces, oye, Mario, ahorita que mencionas los nombres de las plantas, digo, a mí no me tocó mucho, pero yo sí me acuerdo en Madero, ajá, y llamaban a las plantas por el nombre del tecnólogo. ajá. Lo mencionaste. Ahora ya son la unidad 500, la unidad 600, la Ándale, 800, pues. ¿qué más? Pero a mí me parecía muy curioso que llamaran a las plantas por el nombre del tecnólogo. Ahorita tú mencionas el nombre de las plantas con el nombre del tecnólogo. Hacía mucho que no escuchaba eso y bueno, Así me es. recordó muchas cosas también. Adelante, Bueno, perdón. finalmente, una de las cosas, entraba yo, tenía 24 años, 25 años, para mucho. Finalmente, había operadores que eran buenísimos, que se las sabían, tenían toda su vida, habían dedicado ahí, pero cuando llegaba un joven como yo, inexperto y además de, de poco conocimiento en la parte de instrumentación, pues lo primero es que te decían que no tocaras nada, porque se descontrolaba, y cuando se descontrola, dice, llega aquí no solamente el gerente de refinación, va a llegar de todos lados, y la mejor no los toque usted. Había muchos que no estaban en automático, y eso fue lo que me causó una triste situación de decir, ¿por qué nadie se le ocurre cambiar? Había un pequeño botón que cambiabas de manual a automático, y en teoría debería ser así. Me tocó ver algunas columnas de destilación que era muy importante el nivel, porque de alguna manera mantenías la temperatura adecuada, y como estaban en cadena, si alguna de ellas perdía algo de nivel, cambiaba la carga de la siguiente y la siguiente de la siguiente, y finalmente me empecé a dar cuenta de que el control de nivel de las primeras torres era simplemente proporcional. Claro. Entonces empecé a entender que había otros modos para restablecer los niveles, para restablecer el balance
de temperaturas en las torres. Y bueno, eso me hizo finalmente empezar a tratar de estudiar y a entender para qué estaban esos instrumentos, por qué no estaban o por qué no correspondían a la parte automática. Y bueno, pues eso me hizo aprender finalmente la parte de automatización y lo que los instrumentos hacen para mantener automáticamente trabajando todos los días, de todos los años, las plantas de petróleos mexicanos para cumplir con la movilidad que requiere una ciudad tan grande como la de México. Entonces es ahí donde empiezas a involucrarte con la instrumentación en este caso, ¿no? Así es, sin haber pasado por instrumentos, que era 2 o 3 años que pasaba toda la gente para tratar de aprender qué es lo que iban a manejar. Entonces no hubo más que aprender por una iniciativa propia que se debería de hacer y mejorar obviamente la eficiencia de la planta. Y luego entonces, ¿cuánto tiempo duras ahí? Estuve básicamente en las plantas, estuve como unos 2 años y medio en la refinería, saliendo casualmente de un turno vespertino. Encontré casualmente a unos compañeros míos que ellos al revés. Yo iba a mi casa a tratar de medio dormir para el otro día y ellos iban de fiesta a algún otro lugar y entonces, bueno, había una falta de coincidencia, pero me dijeron, oye, tú estás en una refinería, sí, ¿no quieres ir hasta? No, fíjate que yo me voy a mi casa a tratar de descansar, pero me invitaron a irlos a visitar y me hicieron la invitación a entrar a una compañía de instrumentos que se llamaba en ese tiempo Schultz y Compañía. Y Schultz y Compañía era una empresa que estaba formada por una ex gerente de Foxboro, de California, que era el representante no solamente de Foxboro, era de las válvulas de Fisher y de muchas otras cosas. Él vendía todo lo que se podía, lo vendía, torres de enfriamiento, lo que fuera. Me hicieron una serie de preguntas, de análisis, y bueno, el resultado de esa entrevista es que me dijeron, queremos que te vengas a trabajar con nosotros, pero en ventas. Y bueno, yo tenía una mala experiencia porque cuando estuve en la universidad, en el tercer año de la facultad, me dijeron, si después de que terminen aquí se dedican a ventas, finalmente perdieron 20 años de su vida dedicándose a ser ingenieros. Y bueno, eso me preocupó muchísimo, pero al final de cuentas me interesó y me interesó muchísimo Foxboro. Entonces me dijeron, fíjate que si te quieres venir a Foxboro, había un señor que había llegado de Estados Unidos y me dijo, vamos a dividir la compañía. Se van a quedar algunos de los ingenieros, se van a quedar en Schultz vendiendo otras cosas, pero nosotros vamos a separar a Foxboro porque obviamente ya había un conflicto entre lo que era Fisher y lo que era Foxboro. Y en ese tiempo Foxboro vendía válvulas de control. Tenía patentes de las válvulas de control y bueno, pues decidieron dividir. Entonces yo dije, sí, yo estoy de acuerdo en irme. Foxboro me llamaba más la atención. Y me dijeron, bueno, este era un miércoles o un jueves. Me dijeron, tienes un día o dos para comprarte un suéter muy grueso para ver qué haces, porque ya no te vas a poder vacunar llegando a Estados Unidos. Y finalmente ahí, enero, febrero y marzo, que son los 3 meses en que va a estar ahí, no ves nada más que blanco. Y bueno, se me ocurrió comprarme unos zapatos nuevos, un suéter grueso, y me dijeron, este era miércoles o jueves, me dijeron, aquí está un boleto para que el sábado en la tarde o en la noche te vayas a Nueva York. Vas a llegar a las 4 de la mañana a Nueva York, tomas
otro vuelo que hay para Boston y alguien te va a recoger el domingo en la mañana, porque el lunes te presentas al curso de Foxborough en Massachusetts. Y bueno, así llegué a Foxborough. Oye, Mario, Schultz estaba donde está atrás de Pemex, ¿no? Por ahí estaba. Estaba ahí, era Xochimilco 345, en donde estaba la compañía de Schultz. Y bueno, era un señor muy amable, era un señor muy preparado. Te exigía, dice, bueno, aquí tiene que venir con una corbata, pero derecha, porque aquí no vengan con la corbata chueca. Y finalmente me agarró regresando. Lo primero que me hizo, me dio un portafolios con un libro verde grandote, y me dijo, este libro verde está todo lo que quieras aprender de ingeniería. Cualquier cosa que te pregunten, tú llegas a la página, la sección fulana, y ahí viene todo. Y me dijo, ahora vas a tener que ir, te voy a dar un cliente que es muy bueno, que está en el sur, que es Loreto y Peñapobre. Y finalmente llegué con mi portafolio y encontré al maestro Adalberto Tirado, que era el ingeniero finalmente de papel de la planta de celulosa. Entonces me presenté con él, le dije que finalmente me mandaba el gerente de la compañía y me dijo, bueno, mire, nada más le voy a pedir una cosa, porque yo cuando él venía aquí, lo único que hacía es sacar un libro verde, sacaba cualquier cosa que le preguntaba, decía, esto cuesta tanto. Dice, yo no quiero que usted venga a hacer eso. Y bueno, escondí un poco más mi portafolio, lo dejé de un lado y dije, no, maestro, finalmente yo sé que ustedes al revés quieren que yo les ayude, yo de papel algo conozco, pero no mucho. Dijo, no, usted va a ser parte de lo que esté aquí, pero le vamos a pedir que nos venga a ayudar realmente. Y bueno, me tocó, Pedro, me tocó trabajar con el ingeniero Tirado. Tuvimos la fortuna de coincidir con él mucho tiempo y ellos hicieron una patente incluso para quitar el olor que había en la planta que estaba precisamente en lo que ahora es un Sanborns que está aquí cerca de, al final de Insurgentes y San Fernando. Y básicamente lo primero que me encargó fue un control de óxido reducción para agregarle cloro a los vapores de azufre que se desprendían de los digestores que había. Y bueno, nos fue bien, me fue bien. Pasé a Peñapobre, que era la otra planta de papel, a la de Loreto, y de ahí en adelante, Kimberly-Clark, me tocó San Cristóbal, me tocó Cartón y Papel de México, me tocó prácticamente trabajar con casi todas las papeleras, de las cuales guardo un recuerdo increíble. Los señores Lenz eran los dueños de las fábricas de Loreto y Peñapobre. Había otra persona que era muy importante, que era la de San Cristóbal, era patente de transformar el bagazo de la caña en papel. Tenía una... Y me tocó finalmente conocer también a los ingenieros González de la Kimberly-Clark. Me tocó trabajar con ellos para hacer la parte de los papeles de los cigarros que ellos hacían. Y bueno, he aprendido muchísimo a través de los años que duré en Fox. En Foxborough me tocó básicamente entrar como ingeniero de ventas. Me tocó ser la parte de ingeniería. Me tocó ser la parte de capacitación y hacer el centro de capacitación de Foxborough. Me tocó la gerencia de producción. Me tocó la gerencia de ventas y finalmente me tocó la dirección general. Muchos años, Mario, ahí en la dirección general. Muchos años, conocí mucha gente y tuve muchas impresiones que me dejaron huella definitivamente.
una de las cosas que me pasó cuando entré, finalmente una de las cosas que me ayudó es que a nadie quería ir a Foxborough a tomar cursos, mano. O sea, pues era trabajar y trabajar, pero aparte de eso había que estudiar y muchas cosas. Entonces nadie quería ir y me mandaban a mí. Entonces tuve que aprender y conocí a los dueños de Foxborough, unos señores muy sencillos, unos señores Bristol. Llegando yo ahí, me agarró del brazo y me dijo, te voy a enseñar mi oficina. Y me llevó a una oficina chiquitita, de un edificio de ladrillos, no sé si viste o estuviste alguna vez ahí. Era quizá la oficina más pequeña. Me enseñó un medidor de humedad relativa y me dijo, bueno, mira, este es uno de las cosas importantes que hay aquí. En este clima de aquí hay que estar vigilando cómo está la temperatura. Como puedes ver, va subiendo, ya va llegando a 4 grados. Entonces dije yo, bueno, ahora sí ya va a estar un poco mejor. Digo, no, en los 4 grados va a empezar a nevar. Y bueno, sí. Ya empecé a ver lo que realmente era nevar. Los zapatos nuevos que llevé se partieron con las almas, se abrieron todos, con los suéteres, me vacunaron llegando a Nueva York. A la hora de que ponerme el saco ya no me cabía, bien, no podía yo usar el saco. De la inflamación. El brazo hinchado terriblemente de la vacuna. Caray. Y bueno, empecé a batallar, se me caían los libros por todos lados, pero aprendí muchas cosas. Conocí al gerente de personal, me vino a ayudar porque de pronto resultó que en Foxborough había un sindicato que yo no sabía. Y de pronto me llegó una aviso de huelga, man. Y bueno, llegó un señor de Estados Unidos que era muy serio, había sido capitán o coronel en el ejército, y me dijo, oye, ¿cómo que tú tienes aquí un sindicato? Digo, espérame tantito, ¿un sindicato lo pusieron ustedes? Yo no, ma. Así es que ahora no me vengas a decir eso, pues lo tienes que quitar. Digo, ahora, ma. Al final de cuentas, no conocía yo nada tampoco de sindicatos, no conocía yo nada de eso. Pero bueno, pues hubo que aprender. Entonces, algunos de los cursos que tuve que tomar era finalmente la parte legal, el laboral, y aprender a manejar y a tratar de entender lo que me estaba pasando. Finalmente, ese señor se convirtió en un amigo mío que hasta hace 2 o 3 años vino cada año a pasar su cumpleaños con su esposa a México en mi casa. Qué padre. Qué padre. Qué bonita experiencia, ¿no? Una bonita experiencia. Es algo que aprendí finalmente en Foxborough. Conocí bien al señor que tristemente hoy me dieron la noticia. Había un señor muy famoso que era Shinsky. Sí, claro. Shinsky era uno de los genios que finalmente en Foxborough lo ayudó a hacer muchas patentes y muchas cosas. Llegaba en bicicleta con su overol, llegaba en bicicleta a la planta. Era muy sencillo, una gente muy sencilla. Vino a México, nos dio alguna serie de pláticas, pero cuando empezó a hacer libros y a decir control no lineal y una serie de cosas que finalmente él sabía, me di cuenta de la gran capacidad que tenía y por qué finalmente había Foxborough avanzado muchísimo en esa parte. Hoy me dijeron que falleció el señor Shinsky y es uno de las gentes que participó en la ISA. Era uno de los que estaban renombrados muchísimo y reconocidos en la ISA. Lo volví a ver en la ISA muchas veces, pero esa fue parte de lo que aprendí finalmente en Fox. Una de las cosas... famoso, ¿no? Tiene un libro muy famoso sobre medición de flujo. Así es. Muy famoso, en ISA, bueno, a nivel mundial, porque yo me lo encontré en varias firmas de ingeniería. Era una referencia. Ese libro. Seguramente. Había él que era muy famoso, había un señor que era el que el que editó el libro de flujo de Foxborough,
que era otra persona increíble. La regla de cálculo de Foxtrot era una maravilla, ¿no? Tú llegabas a cualquier lado, sacabas tu regla de cálculo, calculabas las válvulas, calculabas las tuberías, y era algo de lo que mucho sabía Foxtrot y que afortunadamente pude aprender de él. Era algo importante. Me tocaron muchas cosas importantes, Pedro. Me tocó alguna venta que no que esperaba yo hacer, pero un día el ingeniero Gómez de Serraí, era del grupo Hermes, con el cual yo trabajaba vendiendo algunos controladores. Algún día me invitó a mí y al gerente que teníamos en la sucursal de Monterrey, y nos invitó en un restaurante muy elegante que estaba en la zona rosa. Creo que era, me parece que era, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero nos invitaron en un restaurante muy elegante, en un salón privado, y llegó con otro de los ingenieros que yo conocía, y lo que me empezó por hablarme, decirme, ingeniero, le agradezco que venga aquí porque tenemos pensado comprar Foxtrot. Cuando yo me dijeron eso, pues había cotizado dos plantas, dos generadores, dos plantas de generación, una que estaba en Baja California y otra estaba en Río Bravo, y pensé que estaba hablando de comprarnos los equipos electrónicos para las dos plantas. Le dije, bueno, ingeniero, pues sí, ya los cotizamos. No, se fue usted por otro lado. No se espante y no se vaya, no se, a usted le va a ir bien, pero lo que queremos comprar es a la compañía Fox. Le dije, bueno, ingeniero, pues eso sí no se lo puedo vender yo, pero, sí. Pero se lo voy a decir a mi jefe. No, hable usted directamente con el que más alto. Y le dice que no se preocupe, que le vamos a mandar un avión, lo vamos a recoger y le vamos a enseñar qué es el Grupo Hermes, porque tenemos ya planeado todo lo que es la parte de Comisión Federal y lo que es parte de Pemex. Nosotros vamos a hacer en México. Ustedes tienen un programa de integración y aquí hacemos las cajas y los tornillos. No. Vamos a hacer todo. Pero necesitamos finalmente comprar la compañía y dígale usted que estamos abiertos para que mandar un avión que venga y que nos conozca, y finalmente, si usted se va a venir ahora con nosotros a vender los instrumentos, ¿no? Pues me fui muy espantado porque no sabía yo de qué se trataba, pero en muy pocas palabras fueron en avión por él, lo trajeron aquí, pero en ese tiempo, como pasa en México algunas veces, cambian las situaciones. Jan González salió de México, la compañía se tuvo un problema incluso financiero muy grande, el Grupo Hermes. Nos compraron las dos plantas de generadoras de vapor, y finalmente la venta máxima que iba a hacer no la pude hacer. Pero quedó esa parte que, bueno, son de las cosas que me queda finalmente una cierta huella de una persona. Trabajaba en Monterrey, pero vivía en México. Todos los lunes a las 7 de la mañana o a las 6 iba para allá, trabajaba todo el tiempo, el viernes regresaba, veía otras cosas aquí y se volvía a regresar. Era una persona que me dejó huella porque era una persona que todavía una acción la hacía y la hacía grandemente. Esa fue una de las cosas que finalmente aprendí en Foxtrot, pero me tocaron muchas otras más. Me tocó vender dos Foxtrot 1A. En ese tiempo, las Foxtrot 1A eran unas plantas obviamente digitales, era la más grande. Cuando te digo la capacidad te vas a reír, por favor no lo hagas, porque era una máquina que tenía, alguna vez estuvo en el IMP, la máquina que tenía todo un piso de computación, de máquinas verdes, que tenía 128K de memoria. Sí. Yo la vi en las plantas piloto. Así es.
Yo la llegué a ver, claro. Entonces me tocó vender dos de esas, me tocó vender dos Foxboro 3 que eran más chicas. Me tocó vender el primer sistema IA, ILSA. Estaba en la planta piloto de ILSA en Monterrey. Y me tocaron muchas experiencias. Me tocó vender una planta que llegando de pronto, un día me habló una compañía que se llamaba Compañía Marx, Casa Marx. Casa Marx me pidió que le cotizara unas cosas. Eran muchísimas y finalmente se las coticé. Y un día llegó alguien de Estados Unidos y me dijo, oye, le dijeron a mi jefe, ¿a quién vendió esto? Me hablaron a mí y me decían, oye, ¿tú vendiste? ¿Sí? ¿Tú conoces a este cliente? Sí, claro. ¿Cómo le hiciste? Pues ahí en el libro viene ahí unas cajas para filtración. Sí, pero es una planta muy grande. Sí, sí, es una planta muy grande. Tiene 22 pozos alrededor de la ciudad y tiene 6 filtros dobles y eran válvulas de 30 pulgadas. Wow. Cada horno de cada filtro de eso eran filtros de arena y además era todo el tratamiento más la recuperación de la carne. Entonces, sin pensar mucho, sin hacer mucho esfuerzo, de pronto me vi que estuve ya como 6 meses en Mérida arrancando la planta, ¿no? Pero me tocó una cosa interesante en esa y aprendí mucha cosa, aprendí mucha gente de Pemex, de los ingenieros Lara Sosa, fueron alguien que conocí muy bien, al ingeniero Corcuera. Me tocó vender el cambio de instrumentación neumática a electrónica con SPEC 200 en 3 de las refinerías. Y bueno, pues así como eso me tocó hacer con Resistol, hacer la materia de los chicles, me tocó hacer las salvavidas, me tocó hacer con Nestlé, era todo Foxboro, me tocó hacer todo lo que era la parte de los de café, de leche, y tuve muchísimas experiencias, Pedro, que me fueron formando. Tuve que tomar, obviamente, una serie de cursos. Tuve de cursos de mercadotecnia, de investigación de mercados, de pronósticos, de administración, de todo lo que se te ocurra, finalmente me tocó hacer. Claro. ¿Y actualmente, Mario? Bueno, después de eso pasé básicamente a una compañía que estaba administrada por uno de mis jefes en Foxboro, que era el que hacía las válvulas, que era básicamente Jamesbury, eran válvulas de bola. Ellos compraron, o los compró más bien Neles, y entonces me pidieron que hiciera yo finalmente la compañía de Neles Jamesbury en México para las válvulas de bola. Las válvulas de bola eran válvulas de 36 o de 40 pulgadas, que iban en la parte superior de los digestores. Aprendí válvulas, pero al mismo tiempo, yo que había estado en instrumentos, me dieron la oportunidad de trabajar con una compañía que se llamaba Moore Products, que hizo el primer sistema de control distribuido, que tenía la particularidad de poder hacer funciones de lógica y conocer al doctor Goebel, que fue el que inició básicamente la parte de los sistemas de seguridad en México. Entonces me tocó pasar finalmente con el doctor Goebel y me tocó formar la compañía Exida. Durante el año de 2000 me tocó formar lo que era la parte correspondiente a tratar de conocer e impartir miles de cursos, no miles, pero sí cientos de cursos en petróleos mexicanos. Conocí a Paul, que era la otra persona que trabajaba en Exida. Seguramente lo conoces muy bien. Ajá. Y fuimos a cualquier situación en donde hubiera alguna planta de Pemex, estuvimos ahí todo el tiempo enseñando, tratando de ver cómo se debía de explicar los instrumentos.
Y bueno, pues con Exida tuvimos en Centroamérica, no, pero en Sudamérica sí. En España tuvimos la oportunidad de hacer de Exida la empresa más conocida en el mundo en seguridad funcional. Fui hasta hace 2 años y al mismo tiempo lo que yo tenía básicamente de Moore la vendieron a Siemens. 2 años fui prácticamente socio de Siemens, pero obviamente cada reunión que tenían era en Alemania. Decidimos ellos seguir la parte de control. Yo por mi parte formamos hace 20 años SCOP, era básicamente la parte de control y la parte de seguridad, lo cual lo seguimos haciendo hasta ahora, Pedro. Es tratar de suministrar los sistemas de seguridad y todos los componentes para dar una solución completa, que era desde los estudios, los equipos y finalmente capacitando a la gente a implementar los sistemas de seguridad, que lo seguimos haciendo hasta ahora. Excelente. No, tremenda la trayectoria, Mario, es impresionante. Nos da para mucho tiempo, desafortunadamente no tenemos tanto, pero ya con esto nos damos una idea de todo el bagaje de experiencias que traes, ¿no? Vamos a pasar un poquito más a la parte más de Mario, más de ingeniero, sino de Mario. Bien. Platícanos, Mario, un poquito acerca de tu familia, tus orígenes, tus papás, tus hijos. ¿Tienes nietos? ¿No tienes nietos? Muy bien. Por favor. Muy bien, Pedro. Mira, yo vengo de una familia por ambos lados, veracruzana. Ellos finalmente nacieron y crecieron en Jalapa. Jalapa en ese tiempo debió haber sido una ciudad muy importante porque mucho de la comunicación con Europa se hacía a través de Veracruz, y de Veracruz finalmente pues era la Puebla y México es lo que había. Mi papá estuvo desde que tuvo 11 años y se fue a Estados Unidos. Él regresó ya más grande cuando murió su papá. Él encontró a mi mamá, que era una muchacha muy joven, se casó con ella y finalmente empezaron a tener mi papá una formación diferente. Tuvo que venirse a México a trabajar y yo francamente estudié prácticamente todo en México. Me formaron y yo se los agradezco muchísimo, es algo que obviamente la huella que me dejaron será para siempre. Me enseñaron 2 o 3 cosas importantes en la vida. La primera es saber qué quieres desde un principio. Me enseñaron que había que hacerlo bien y me enseñaron que a cualquier cosa que hiciera uno, tenía uno que poner todo el esfuerzo de uno. Podría uno o no llegar al final o al objetivo, pero nunca dejarse vencer por las circunstancias. Había que de alguna manera había que nunca darse por vencido y siempre hacer el mejor esfuerzo. Eso lo aprendí de ellos y bueno, aprendí también varias cosas. Aprendí que tú escoges a veces la profesión, escoges quizás a veces el trabajo, pero no escoges los jefes. Los jefes te escogen a ti y se van más rápido que tú. Correcto, sí. Entonces, la idea es saber y preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que esperas de ti. Me enseñaron a que el trabajo que se hace no es el que uno quiere, es el que uno le piden que haga. Y que hay que encontrar el gusto, que hay que hacerlo con gusto y buscarle la manera alegre, adecuada, la que te interesa. Y finalmente es algo que tienes que hacerlo y hacerlo bien. Si lo haces a gusto, seguramente te va a ir bien, a la corta o a la larga. Pasé 27 años en Foxborough. Empecé desde abajo, fui el primero, finalmente prácticamente el último de Foxborough, porque a Foxborough la vendieron primeramente, cuando yo salí la vendieron
finalmente a Civi, luego la vendieron a Invencis, ahora la vendieron a Schneider. Y afortunadamente, Pedro, después de todos esos años, tengo otra vez la representación de lo que era el equipo Foxborough Schneider. ¿Ah, sí? Entonces, con lo que yo francamente nací en la automatización, sigue siendo otra vez una parte importante para mí. Y bueno, pues eso me dio la formación. Pero mis padres, de lo que aprendí fue que habría que, cualquiera que sea lo que te dediques, hazlo con toda tu alma y finalmente no te des por vencido y hay que pagar el precio. Hay un costo, hay que pagarlo y finalmente si lo haces con gusto, disfruta el camino. El final nunca sabes cuándo lo vas a tener, pero el camino sí te va a servir y creo que eso es lo que he tratado de hacer siempre. Tuve la fortuna de coincidir con mucha gente como contigo, que me enseñaron y que aprendí de ellos, de gente muy capaz, muy brillante, que me ayudaron finalmente a cumplir la misión que hasta ahora he tenido de tratar de hacerlo bien y hacerlo mejor. Dejar siempre un papel que hiciste todo el esfuerzo, no porque no puedas fallar, sino porque si fallas, creo que lo que aprendí es que hay que resolverlo y seguir adelante. Creo que eso es algo que me formaron. Una hermana mía era mayor que yo, 3 años. Ella fue maestra, murió hace unos 2 años. Era yo el más chico de ambas partes de la familia. Por lo tanto, no tenía yo de primos, porque eran muchos muy grandes, y casi me desenvolví solo con algunos otros amigos que hice finalmente en la escuela, los sigo teniendo. En Foxborough lo sigo teniendo. Y bueno, pues eso ha sido la parte que me ha sido alegre, la parte humana que he tenido en la vida. Familia, tus hijos. Hubo algunas cosas que aprendí también fuera, nunca me dejaron mucho tiempo porque siempre había que hacer más cosas de las que uno tenía tiempo, pero casualmente me tocó vivir a 2 cuadras de la Plaza de Toros México. Me tocó vivir a una cuadra donde llegaba todos los domingos, llevaba un famoso torero y se llegaba a vestir en la casa del picador. Y bueno, a los otros muchachos les gustaba el fútbol, soccer, pero a mí me empezó a interesar qué es lo que hacían estos señores. Y el señor se llegaba los domingos al mediodía, salía vestido de torero, con trajes de oro, con unos banderilleros, otros vestidos también de luces, y un picador, y se iban a la plaza de toros. Entonces me acerqué a ver y preguntar qué es lo que hacían, y me di cuenta que el torero era Fermín Rivera. En ese tiempo era uno de los toreros famosos. Vieron que a mí me interesaba esa parte, me dejaron entrar a ver cómo se vestía. Era algo que no se dejaba ver a nadie. Me subieron en su coche, me llevaron a la plaza y me subieron en un túnel. Y me dijo el Fermín Rivera, dice, yo maté mi primer becerro a los 13 años. Dice, pero tú lo vas a hacer a los 11. Y bueno, me enseñaron a hacer una capa de toreo, me enseñaron a hacer una muleta y me empezaron a entrenar. Y bueno, llegó un momento en donde o te ibas de la casa a los pueblos a recorrerla o te quedabas en la escuela. Y para bien o para mal me quedé en la escuela. Qué bueno. Y sigo viendo los toros de vez en cuando. Sigo teniendo la afición y cuando puedo echar un capotazo lo hago. Creo que tiene mucho de parecido en la vida lo que hacen los toreros, porque si salen toros, todos son diferentes, cada quien se comporta
de una manera diferente, pero son los problemas que se te presentan en la vida, que debes de saber resolverlos y estar preparado para hacerlo. El chiste no es ganarle, el chiste es saber qué hacer en cada caso y resolver cada uno de ellos. Y bueno, pues en la vida me han tocado muchos toros y como dicen los franceses, al toro hay que agarrarlo por los cuernos. Así es. Entonces, cuando tienes un problema, el chiste es que hay que enfrentarse y que hay que resolverlo rápidamente. Y bueno, pues así me han tocado muchas otras cosas. Me gusta correr, me gustaba traté de jugar tenis, pero me di cuenta de que si no lo haces a cierta edad cuesta mucho trabajo manejar la raqueta y saberla manejar, tener los tiempos de gente que lo haga igual que tú. Me hubiera gustado, pero desafortunadamente no tuve esa habilidad para hacerlo. Pero sigo corriendo, sigo yendo a los toros y sigo trabajando. Ahora es a todas las horas porque ya no hay hora de comida ni de desayuno, sino hay que seguir adelante, Pedro. Esto que acabas de mencionar al final, que sigues trabajando, realmente tu generación, que he entrevistado a algunos y voy a entrevistar a muchos más todavía, sigue trabajando. Mucha gente sigue trabajando todavía y eso es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo para todos nosotros, ¿no? Es bien importante. Oye, Mario, bien, vamos a cambiar de tema ahorita. Ya no nos queda mucho tiempo, pero dentro de este proceso, dentro de toda esta trayectoria, platícanos un poco, en resumida, sé que hay mucha gente, nos acabas de comentar, mucha gente que influyó en ti, que te ayudó y que te permitió sacar adelante todos tus potenciales, pero ¿quién de ellos dirías tú que ha sido quien más, quien te tocó, quien dijiste, sí, esta persona me ayudó muchísimo? Bueno, mira, efectivamente hay muchas gentes. Una de ellas, obviamente, fue finalmente alguien que conocí en Petróleos, alguien que murió hace algunos años, pero era José Luis García Luna. Él estaba precisamente en la planta de alquilación. Él vio que finalmente de las gentes que hacían los análisis, yo le pensé que si quería salir de ahí, los laboratorios no me gustaban, soy sincero, era algo que me causaba cierto problema porque era simplemente seguir recetas y recetas. Pero dije, si quiero salir de aquí hay que hacerlo mejor que todos. Él se dio cuenta y me llevó a producción. Cuando me llevó a operación, finalmente era el único al que le dejaba su coche porque todo lo tenías que hacer a pie o a bicicleta y me dejó una formación de que lo que hagas, quiérelo y siente orgulloso de lo que siente. Me tocó conocer también a un jefe que tuve en Foxboro, era un señor que se llamaba Joe Paparella. Era de origen italiano, pero él encontró también la manera de divertirse haciendo el trabajo. Me dijo, el chiste es en la vida hay que disfrutar lo que se hace. Y me dejó Joe Paparella, que fue el vicepresidente de Foxboro por muchos años. Él fue el que me sacó de ahí, me mandó a la dirección de las válvulas, pero me dejó 2 veces o 3, porque cuando él me llevaba a un lado, se fue y me dejó solo, pero de él aprendí de que había que disfrutar la vida. Y finalmente, cuando ya sentí que las cosas ya no me gustaban tanto, decidí mejor salir y buscar otro trabajo. Y obviamente, a últimas fechas, el señor Bill Goble me dejó una experiencia también, me dijo, de control, ya está visto mucho, hay muchas cosas, hay que hacer algo diferente. Y se dedicó él a hacer la parte con su hija, muy parecido a nosotros, con una hija que tenía él, hizo la compañía de Exida, me invitó a participar Exida, y finalmente Exida la tuve manejando durante 20 años, me dio oportunidad de ser socio de él, muy pequeño, pero socio de él, y aprender a hacer algo que no existía,
que era básicamente la parte de seguridad. Tuve ahí el gusto y la satisfacción de conocer mucha gente importante, y de poder ayudarles y resolverlas. Creo que son 2 o 3 de las personas que me ayudaron en la vida a entender de que uno tiene que gustarle lo que hace, de cambiar, y de que es tan dinámica la automatización que en el tiempo que yo estuve me tocó pasar de los modelos 40 a los 50, a los 60, al control distribuido, a las computadoras digitales, y después de eso a la parte de seguridad. Entonces, son 3 de las personas o 4. La persona que estaba, como te mencionaba yo, la persona de personal de Foxboro, que vino muy fuerte, muy bravo conmigo para tratar de resolver el problema sindical, se convirtió en un amigo mío después de todo el tiempo, hasta hace 2 o 3 años que murió, vivió y vino siempre a pasar conmigo su santo en marzo. Entonces hicimos una buena amistad, independientemente de que al principio llegó enojadísimo y después se dio cuenta de que pues en la vida había que hacer todo, pero que había que hacer y aprender lo que no me enseñaron en la escuela, a manejar un sindicato. Mario, ya para finalizar, tu paso por la ISA, Mario, tú fuiste presidente. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo llegaste a la ISA? ¿Cómo te fue en la ISA? Y finalmente una reflexión acerca de ISA. ¿Qué mensaje le podrías enviar a los jóvenes que están ahorita ya ingresando al mercado de la automatización? ¿Qué mensaje podrías enviar? Mira, para mí el entrar a ISA era, bueno, primeramente ISA estaba casi formada por los gerentes de las diferentes compañías de instrumentos. Nos tocó realmente hacerla, nos tocó realmente hacer las exposiciones, nos tocó conocer a mucha gente. Había una persona en la ISA, en Estados Unidos, se llamaba Kit Herbst. Conmigo se comportó increíblemente bien. Conocí a gente muy famosa en la ISA. En México, conocí a gentes como Alberto Cornejo, que dejó para mí una huella. También es una persona que cada vez que hablo con él me aprendo algo nuevo. Me dejaron mucha gente, que Jim Meehan me dejó muchas cosas en que había que hacer, no solamente dedicarse a la parte comercial, sino a transmitir lo que yo no aprendí. Finalmente en la escuela había que aprenderlo, y que había que hacerlo los que teníamos la oportunidad de hacerlo a través de la ISA. Entonces en la ISA tuve la oportunidad de conocer mucha gente. Conocí a José Sulaimán, que me dejó también una huella increíble, de una persona con una responsabilidad, pero con una sencillez, una humildad increíble. Sabía tratar a todo el mundo. Fueron experiencias que tuve que me han servido muchísimo. Walter Rangel es uno de ellos, Alfredo fue también, mucha gente. Pero me dejaron una huella de que no solamente hay que hacer la parte comercial, sino tiene uno que regresarle algo también a quien finalmente le dio uno la oportunidad no solamente de trabajar, sino disfrutar de lo que era la parte creativa que sigue siendo la automatización. Es algo que te permite hacer, distinguir y construir tú mismo los sistemas, y ver cómo finalmente trabajan y cómo ayudan a trabajar y hacer más eficiente la producción, hacer más seguras las cosas, a mantener el medio, a mantener a las personas, a mantener el equipo, y finalmente de poder tener y manejar procesos tan complicados como los de Dinamita, como los de Pemex, los de muchas otras plantas
como las de etileno, que requieren finalmente de sistemas y de gente que le guste, que tenga el deseo y que pase los conocimientos que no aprendes en la escuela, que los aprendas a través de instituciones como es la ISA. Mario, pues con esto damos por terminado. No sé si quieras algún comentario final, algo que quieras decirnos. Solamente quiero agradecerte a ti, Pedro, agradecerle a la ISA, agradecer finalmente a toda la gente que me hizo más fácil, más agradable los años que he pasado, y desde que llegué a una planta de destilación hasta la fecha en que sigo suministrando de sistemas de seguridad, estuvieron cerca de mí, y que realmente gran parte del mérito, si es que tengo alguno, ha sido haber coincidido con gentes muy valiosas. Gentes que dieron todo, que saben todo, que cada vez que hablo con ellos me doy cuenta que debía haberles aprendido mucho más. Y creo que a los jóvenes, creo que sigue siendo la automatización algo que va hacia el futuro. Creo que en primer lugar hay que saber qué es lo que quiere uno desde el principio. Hay que hacer siempre el esfuerzo máximo. Si llega uno o no al objetivo que uno quiere desde el principio, cambian muchas veces los caminos, pero siempre hay que hacer el mejor esfuerzo. Nunca hay que darse por vencido. Y que si uno lo hace y disfruta el camino, a la corta o a la larga, obtiene uno la satisfacción de siempre haber hecho todo el esfuerzo, haber dado todo lo que sabe en uno para lograr lo que sea y disfrutarlo en la vida. Excelente. Mario, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho estos minutos. Ojalá tuviéramos más porque, insisto, esto da para mucho más. Platicar contigo siempre es muy ameno. Y quiero reconocer en ti esa gran calidad humana que tienes. Eres una gran persona, de veras. Te estimo muchísimo, te agradezco mucho. Muy amable. Y ustedes, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado esta plática. No olviden visitar nuestra página. También no olviden hacerse socios. Es bien importante hacerse socios de ISA. Es muy barato, no cuesta gran cosa y tiene una gran cantidad de información técnica disponible. Recuerden que nuestro medio está muy manejado por normas. Ustedes, cuando son socios de ISA, inmediatamente tienen acceso a toda la normatividad de ISA. No la pueden grabar, no la pueden salvar, pero sí tienen todo el derecho de consultar. Y les agradecemos mucho, que tengan muy buen día y no olviden darle like aquí en esta página y darle a la campanita también para que cada vez que liberemos una nueva entrevista, ustedes estén informados. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.